Ya lo adelantaba en la oración nuestro hermano, esta es una semana clave para nuestro país, sin lugar a dudas, porque ya el próximo domingo debemos participar en los comicios donde vamos a elegir no solo al presidente, sino que vamos a tener que elegir a todos los diputados y por lo menos la mitad del Senado. O sea, es decir, vamos a tener que también participar de la elección de quienes deben legislar, es decir, las personas que dictan las leyes, como decir. Así que es una cosa importante y esto, sin lugar a dudas, va generando incertidumbre e inquietud. Otra cosa que me ha llamado la atención también es esta preocupación, no es usual. La Comisión Ejecutiva del Sínodo sacó un comunicado interesante, porque, como decía, no es frecuente que eso ocurra, pero me pareció bastante adecuado, porque es un llamado simplemente a recordar cuál es nuestro deber y nuestra obligación frente a casos que se dan donde desde el púlpito en algunas iglesias hermanas, iglesias de otras congregaciones, sutilmente se envían mensajes para orientar por quién debemos votar. En realidad nosotros, hermanos, primero de todo no podemos restarnos. Bueno, es obligatorio, así que tampoco, aunque quisiéramos hacerlo, ¿no es cierto?, lo vamos a poder lograr. Pero debemos participar indudablemente informándonos, ¿ya? Eso es interesante, que nosotros seamos capaces de informarnos de lo que vamos a participar. Pero también algo fundamental es que tenemos que pedir al Señor que nos guíe en esto. Porque en el minuto del voto vamos a estar a solas, con nuestra conciencia frente al Señor. Y ahí es lo que nosotros tenemos que decidir. Ahora, puede ser que el voto de mi hermano, de mi hermana, sea totalmente distinto al mío. Lo importante es que debemos ser serios y responsables al participar. Y difícilmente alguno de nosotros podría decirle al hermano ahí, que amigo mío Diego, decirle tú tienes que votar por tal candidato, porque no corresponde. No puedo abusar y violentar la conciencia de los hermanos. Por eso es importante lo que se ha dicho. Nosotros tenemos que, frente al Señor, orar para que nos guíe en esta acción tan importante. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre en todo este entorno? Nos empieza a generar ansiedades. Porque yo estoy seguro que si tuviera que preguntarle qué es lo que más anhelamos para nuestro país, una expresión que probablemente va a ser recurrente es que queremos paz, ¿ya? ¿Quién no quiere la paz? Quiere ir en paz, ¿no es cierto? Pero ¿será posible que el candidato, la candidata o quien venga vaya a lograr eso realmente? Queremos que haya cambio. A veces uno, cuando ya tiene más años, nos dice, oye, ha pasado tanto y las cosas no cambian. Queremos cambio. Quisiéramos poder observar una sociedad más justa, más equitativa, palabras que se repiten, ¿no? Y cuando escuchen ustedes los discursos de los políticos, probablemente van a estar ahí como el acento, la seguridad, la justicia, en fin. Pero realmente, ¿podrá encontrarse en esos ámbitos esto que anhelamos? En realidad yo creo que la verdadera paz solo la podemos encontrar en Cristo, nuestro Salvador. Y los cambios solo pueden ocurrir cuando el Espíritu Santo guía la vida de las personas y produce una vida nueva. Como en la escuela bíblica dominical estábamos hablando de la participación y la importancia de los niños en la vida de la iglesia. Estoy un poco lejos del micrófono, pero ¿se escucha bien, hermana Elsa, ya? ¿Sí? Qué bueno. Decía, en la escuela bíblica hablábamos de la importancia de la participación de los niños y recordaba cuando a veces los niños eran parte del culto y también, lo repito para los que no estuvieron en la escuela dominical, hacía alusión a un pastor al que yo admiré mucho, humanamente hablando, con todos los defectos que él tenía, pero que tenía esa sensibilidad de hablarles y predicarles. El pastor Manuel Covarrubia, cuando había niños, el sermón era para los niños,
no dejaba de ser un sermón para nosotros los adultos, pero era para los niños. Y entonces a mí me habría gustado. Pero como no se ha coordinado, tampoco podía violentar al consistorio y decirle, oye, dejemos a los niños hoy día. Sin embargo, me acerqué a ellos y les pregunté, ¿qué piensan ellos de este concepto la paz? Interesante lo que ellos decían. En general hablaban de tranquilidad y amor. Son las palabras que se repitieron. Tranquilidad y amor. Pareciera ser que su mente todavía está más cercana a la revelación natural del Señor, esa revelación general. Porque efectivamente la paz se encuentra en el amor de Cristo. ¿Ya? Bien. Cualquier cambio, cualquier esfuerzo humano por lograr estos objetivos serán insuficientes. Me alegró cuando al inicio cantábamos solo encuentro en ti la paz, decía el preludio, ¿se recuerdan? Y todo lo que hemos cantado está hablando y nos está llevando acerca de la paz. El texto sobre el que vamos a meditar nos habla precisamente de la fuente de los verdaderos cambios y cómo esto nos trae paz. Con esta predicación vamos a comenzar una serie de sermones que nos van a llevar a conocer la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, ¿ya? Que está ahí indicada. Y a través de ello, cómo podemos vivir para la gloria de Dios. Comprender que la nueva vida en Cristo transforma tanto el ámbito personal como las relaciones con la familia, los hermanos en la iglesia y también con el mundo en general. Esperamos lograr entonces que el Señor nos ayude, que nos guíe para desentrañar el mensaje que nos ha sido revelado y las implicancias de vivir una vida gobernada por Cristo para que de esa manera se exprese, como decía, no solo en la vida de la congregación, sino que en la sociedad, buscando que cada uno de nosotros seamos siervos que trabajamos en la misión. Esa misión que nos ha sido encomendada por el mismo Jesucristo, cuando al despedirse de sus discípulos ahí a las finales del capítulo 28 de Mateo nos dice qué es la misión a la cual estamos llamados, ¿ya? Y también para que podamos la iglesia reflejar a Cristo en el mundo y que esa transformación que va generando en los individuos, en nosotros, vaya también impactando en la sociedad en la cual estamos. Primero en el ámbito local de la iglesia, aquí nosotros los que vivimos en la comuna de la Florida, Puente Alto, ¿no es cierto? Pero también para que este impacto pueda ser un reflejo de la iglesia universal de Cristo. En el primer capítulo del libro de Efesios, sobre el cual vamos a meditar, hay una expresión de Pablo, no es parte del texto que está allí, ¿no es cierto? Pero no debemos dejarlo de lado. Dice que el Señor, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué es lo que nos estaba señalando? Nosotros hemos dicho, y vamos a repetirlo, porque no todos los que estamos presentes llevamos años en la iglesia. Hay varios hermanos que se han incorporado a la iglesia recientemente. Y nosotros decimos y reiteramos que la revelación de Dios se ha dado en dos ámbitos. Uno general, ¿no es cierto? Y lo que lo refleja, a mí por lo menos me gusta mucho como lo dice el Salmo 19, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano. Hay una expresión ahí interesante que nos permite conocer esa revelación que es para todo el mundo. O sea, Romano más adelante, tomando un poco esa idea, dice, nadie se puede excusar, porque ahí está Dios. Usted podrá decir, yo no creo en Dios, yo no conozco a Dios, podrá decir miles de cosas. Pero no tiene excusa frente al Señor, porque hay una relación creada. Pero a nosotros dice que nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Aquí ya entonces entramos a lo que Dios ha querido revelarle a usted y a mí, para que nosotros podamos entender
su voluntad. Y dice más adelante de reunir después todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como están en la tierra. Entonces, en la introducción de este libro, Pablo está diciéndonos y llevándonos a que nosotros entonces podamos comprender que aquí hay una revelación sumamente importante para nuestra vida. Así que yo ahora voy a leer el texto, ahí está en una versión un poco distinta, pero les pido que ustedes me puedan, o si ustedes la tienen en sus Biblias, me puedan acompañar. Vamos a leer en Efesios capítulo 2, desde el versículo 11 al 18, y para esta lectura les voy a pedir que se pongan de pie. Como digo, si usted la tiene en su Biblia, la puede buscar. Dice el texto: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Oremos, mis queridos hermanos. Padre misericordioso y eterno, con humildad estamos delante tuyo, inclinados para escuchar tu voz. Hemos leído tu palabra y rogamos que sea tu Espíritu Santo el que nos hable. Queremos ser fieles, obedientes y sensibles a tu palabra, para que ésta nos permita ser guiados y cumplir tu voluntad, esa voluntad que tú nos has revelado y que esperas, oh Señor, que se cumpla en nosotros. Señor, tú nos conoces, tú sabes qué cargas traemos, qué cosas son aquellas que nos inquietan, las aprensiones que tenemos, todas las queremos dejar de lado para abrir nuestra mente, confiar en ti y escuchar tu palabra. Guíanos pues, oh Señor, clamamos a ti en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos. Hermanos amados, Efesios es una de las 4 epístolas, incluyendo Colosenses, Filemón y Filipenses, que Pablo escribió mientras se encontraba prisionero por un tiempo en Roma, aproximadamente por ahí por los años 62, 63 después de Cristo, tal como está relatado estos presidios por Lucas en el libro de los Hechos, ¿ya? Y estas se llaman entonces las epístolas de la cautividad. Efesios específicamente ha sido como destacada dentro de estas 4 epístolas porque se le ha llamado, algunos estudiosos le han puesto la corona de los escritos de Pablo y otros la llaman un poema de Cristo y su iglesia. Es sumamente significativo que, a diferencia de la carta a los romanos, que nos habla del sacrificio de Cristo y nos hace ver nuestra situación y algunas otras cosas, en esta hay una especie de aplicación a los creyentes y que nos permite poder reflexionar de lo que el sacrificio de Jesucristo y la reconciliación que trae ese sacrificio con Dios afecta a la vida de los creyentes y a la iglesia. Yo invito, amados hermanos, yo sé que probablemente muchos han leído la carta del apóstol Pablo a los Efesios,
pero si usted no lo ha hecho todavía, yo lo invito a que la pueda leer completa. Es sumamente importante y significativa. El ejercicio de leer las epístolas, leer la Biblia regularmente, sin duda nos va a ayudar. Nosotros reiterada y majaderamente decimos que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica, ¿no es cierto? Y para poder hacerlo la tenemos que conocer. Entonces, si usted que está asistiendo no hace tanto a la iglesia, no ha leído aún, yo lo invito a que pueda leerla. Así como también le invito a que lea la epístola de Romanos, para que cuando uno dice, a diferencia de esta otra, pueda comprendernos también. Muchas veces nosotros, como lo comentaba en algún minuto, tenemos la tendencia a dar por hecho de que todos ya hemos leído, hemos conocido, y la verdad es que a veces no es tan así. Por eso yo invito a que no las conoce, las pueda ir leyendo. Fíjense que puede ser incluso que al leer usted por su cuenta la epístola de Efesios, se nos adelante a esta serie de sermones que está partiendo hoy día y que, según el programa, estaría terminando por ahí por febrero, si no mal no recuerdo, ¿verdad? Así que vamos a tener harto tiempo para meditar sobre esta epístola. Así que léala, hermano, léala en su casa, medítela, y si puede compartirla, hágalo. Sin duda eso será de mayor beneficio. Bien, decía que estamos hablando de Efesios capítulo 2, que le pedí a mi hermano que me vaya manteniendo, a pesar de que ahí está en una versión nueva, ¿no es cierto?, que es la de Reina Valera contemporánea. Sí. Nos permite ir comparando algunas cosas, ¿no es cierto? Bien, decía entonces que en los primeros versículos de este capítulo nos vamos a encontrar que Pablo nos indica, podríamos decir, una radiografía de quiénes somos, cómo somos. Se ha hablado, ¿no es cierto?, en la escuela dominical de los catecismos, ¿ya? De las confesiones de fe. Estos son documentos, ¿verdad?, que nos ayudan a sintetizar la fe, y algunos son a través de preguntas y respuestas para poder guiarnos. En una pregunta, ¿no es cierto?, se nos pregunta cuál es el fin principal del hombre. Algunos la conocen de sobra, pero hay una segunda pregunta que dice que para poder lograr entender esto, una de las cosas que tenemos que tener claridad es cuál es nuestra situación. ¿Por qué? Porque yo le puedo hablar a alguien en la calle, ¿no es cierto? Como suele ocurrir, yo no sé si le ha pasado, usted ha tenido la experiencia de hablarle a alguien y decirle, oye, tú necesitas un salvador, y me queda mirando así con cara de séptima y dice, ¿salvarme de qué si estoy bien? ¿De qué me va a salvar? ¿De los comunistas? ¿De los fascistas? No, ¿no es cierto? Entonces, para poder entenderlo, es fundamental que podamos reconocer nuestra condición. Y si el Espíritu Santo no obra en la vida y en el corazón de las personas, difícilmente vamos a comprender. Por eso Pablo nos está hablando acerca de nuestra condición. Dice que nosotros estábamos muertos en nuestro delito y pecado, muertos. ¿Qué nos está diciendo ahí? Nos está diciendo que frente a Dios no hay nada que hacer, ¿ya? Si ustedes, los que han leído el Génesis, los que no lo han leído, realmente los invito a ir, ¿se recuerdan cuál es la tentación que le están otorgando al hombre? Dios le dice, mira, puedes comer de todo esto que hay aquí, menos de este árbol, porque el día que hagas vas a morirles. Y Satanás viene ahí engañoso, que se parece siempre, pero en una versión tergiversada. Esto es como, yo he conversado con algunos amigos, es como cuando compramos esos jugos de limón sucedáneos, ¿ya? Dicen sabor a limón, pero no tienen nada de limón, ¿ya? Bueno, este enemigo así quiere parecerse agradable y dice, no, ¿sabes qué? Dios te está mintiendo, no te vas a morir. Lo que pasa es que vas a ser igual a Dios. Eso es lo que queremos. Y la verdad de las cosas es que no fue así. Efectivamente la muerte entra a la vida del hombre, y con ese pecado, la muerte y la corrupción asociada. ¿Y qué más pasa? Toda la tierra se ve afectada. La naturaleza se ve afectada. A mí me gusta mucho ver los programas estos
¿cómo se llama el canal? Ya no me acuerdo, pero que habla de la naturaleza, algo de Lover, no sé cuántito es el nombre. ¿Cómo? No es Discovery, es Lover, no sé cuánto amante de algo, no sé si los animales, pero no recuerdo. Bueno, y ahí se muestra la naturaleza, ahí cuando acechan a una presa y lo dramático que es eso. Bueno, esa es parte de la consecuencia de la corrupción de la naturaleza a causa del pecado del ser humano. Entonces nos dice, estabas muerto. Un muerto no puede glorificar a Dios. Un muerto no puede alabar a Dios. Entonces era necesario la venida de Cristo. Y sin Cristo no hubiéramos podido hoy día estar abriendo la palabra del Señor. Como le pasa a mucha gente que no entiende la palabra del Señor. Tengo algunos conocidos que dominan y se la saben de memoria. A mí me sorprende la capacidad que tienen de aprenderse de memoria la Biblia. Pero ellos la han aprendido y se la saben solo para rebatir, solo para contrariar. No hay el Espíritu Santo que obre en esas vidas. Entonces el texto nos dice que estábamos muertos, pero que por gracia nos dio vida. Los versículos 4 y 5 de este primer capítulo reiteran esa idea de que la vida que se nos ha concedido es un acto de amor de su soberana voluntad y por gracia en Jesucristo. Qué cosa más interesante. Cada vez que debo meditar o leer este párrafo que dice que yo estaba muerto. Permiso. Antes de que Cristo me rescatara, es importante e interesante. Y otro de los aspectos que surge a partir de esto y sobre el cual tenemos que meditar es los cambios que trae. Una vida nueva. Cuando se dice que os dio vida, es que nos está dando una vida diferente, una vida distinta. Y sobre eso también el Señor Jesucristo habló y dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Nosotros tenemos que tener esta certeza. El Señor nos ha rescatado, pero nos ha rescatado para que se produzca el cambio, para que efectivamente haya una vida nueva en nosotros. En la medida que la salvación del Señor opere, generando un nuevo nacimiento, podremos comprender cuáles son los propósitos de Dios para nosotros. Por lo que no debemos olvidar lo que las Escrituras nos hablan acerca de una regeneración, de hacer nuevas las cosas. La Biblia habla acerca de esto en los postreros tiempos, en el libro de Apocalipsis, en fin, hay muchos textos que nos hablan acerca de esta regeneración. Incluso en estos textos se habla de que vamos a ver una tierra nueva, es decir, y tal como lo dice Pablo, la naturaleza gime y clama por esta transformación que se va a terminar de producir y va a ser su efecto radical el día que el Señor vuelva por segunda vez. Pero hay un cambio que se va produciendo en forma permanente. Hemos hablado en sermones anteriores acerca de la santidad, está relacionado con la santidad. Hay algunos filósofos y muchas veces se ha hablado, o pensadores modernos, que expresan que las circunstancias externas son las que afectan las conductas de las personas. ¿Ya? Yo me acuerdo de haber escuchado en reiteradas ocasiones y en distintos lugares que nosotros nacemos, como podríamos decirlo, neutro, sin conocimiento del bien y del mal, y que son las circunstancias las que nos van llevando a eso. ¿Qué equivocados están? Hay un pensador del siglo XIX-XX, no recuerdo ahí, ojalá que no me rete el historiador que tenemos acá presente, que se llamaba español Ortega y Gasset, que fue muy popular y tuvo siglo XX, comienzo del siglo XX por ahí, ¿no? Sí. Fue muy popular y tuvo una influencia bastante significativa en términos políticos y económicos. Y dentro de su expresión decía, cambiar las circunstancias si queréis cambiar al hombre. O
dicho de otra manera, yo soy yo y mis circunstancias. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan algo totalmente diferente. Todos somos malos. No hay justo ni a uno, dice Pablo. Así que no son las circunstancias. Eso tenemos que tenerlo claro. Y para que haya un cambio en el corazón, un cambio interno, tiene que existir la participación del Espíritu Santo. Y cuando hay un cambio en la vida de las personas, va a ocurrir algo súper curioso. También van a cambiar las circunstancias. Aquellos que les ha tocado, yo no sé de cuántos de los presentes han tenido la oportunidad de contactarse con personas que han pasado por la cárcel. Es terrible la cárcel. Conocer el interior de la cárcel es terrible. No sé, aquí hay un par de hermanos que mueven la cabeza. Me imagino que han estado ahí, ver ese ambiente, ver lo que significa, los olores que hay adentro. Es tremendo. Pero muchas veces personas que han pasado por ello han recibido el Evangelio y las vidas se han transformado. Y es tremendo el cambio que opera en estas personas. Algo de lo cual se burla mucho, sobre todo en los medios de televisión, es esta particularidad que tenía nuestra iglesia hermana, que era la iglesia pentecostal. Ya no sé si se acuerdan, ¿sí? Cuando ahí festinan con esto, que se paran, yo era esto y ahora no lo soy. No tienen idea lo impactante que ha sido eso en la vida de las personas. Dejar el alcoholismo, la drogadicción. Cómo estas adicciones destruyen la familia, ¿no es cierto? Y entendemos cuando algún hermano o hermana tiene una situación cercana que le está afectando en estas cosas. Por eso solo un cambio en el corazón, un cambio operado por el Espíritu Santo puede obrar estas transformaciones. Y si alguno de nosotros piensa que estamos exentos, Pablo nos está recordando en los primeros versículos que nosotros anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente, entre los cuales todos nosotros vivimos. Y el versículo 6 dice, y Dios vio que el versículo 6 de Génesis, me cambié de texto, dice que Jehová vio la maldad de los hombres, que era mucha, y que todo el signo del pensamiento del corazón de los hombres era de continuo solo al mal. O sea, nosotros no podemos, por nuestra cuenta, imaginar que vamos a hacer cosas mejores. ¿Ya? Sí, hay acciones, y esto no podemos dejarlo, que tiene que ver con la gracia común. Hay acciones sociales que han contribuido al bienestar, incluso algunas de ellas han sido el instrumento usado por el Señor para la transformación de la vida de las personas. Podríamos nombrar varios, el Hogar de Cristo, el Ejército de Salvación, etc. ¿No es cierto? Pero en la realidad tiene que cambiar nuestro corazón. Hay un escritor cuyo libro es La Biblia dice, seguramente Diego lo debe conocer, si Diego conoce, yo creo que todos los libros, se llama José Martínez. ¿Ya? Y él, escribiendo acerca de la regeneración, dice, nuestro corazón, no sé si lo conoce o no, lo pillé, no puedo creerlo. Nuestro corazón, dice, es semejante a un pozo negro cuya inmundicia no se puede purificar. Y después de eso cuenta el relato de un predicador que decía que había una persona que había comprado una propiedad que tenía un pozo. Esto en los campos todavía sigue siendo, cuando usted se compra una parcela, a los que tienen la posibilidad de comprar parcelas, en muchos casos tienen que hacer un pozo para sacar agua. Bueno, y entonces decía que lo habían vendido porque las aguas del pozo estaban dañinas y era para intoxicarse. Y el que lo compró entonces dijo, no se preocupe, yo lo voy a pintar para que el agua salga buena. O sea, con esto quería graficar que no entendió nada. No era cuestión de pintar, era cosa que estaba más profunda, era del fondo, ¿no es cierto? Eso pasa a veces con nosotros, no se trata de una cosa estética, está en nuestro ser. Para aquellos que les gusta la jardinería, nosotros
antes de Cristo. Y esto es lo que nos está diciendo Pablo ahí cuando dice que nosotros estábamos y vivíamos, tal como también lo va a reiterar, alejados del Señor. Éramos como un árbol, de esos árboles que no dan fruto o que su fruto es súper malo. Me gustaría mucho, comprar un naranjo, pero injertarlo con un naranjo que tienen en casa de mi amigo Armando, porque unas naranjas preciosas. El injerto, ¿no es cierto? Para los que saben de esto, si digo algo que no está tan claro, discúlpeme, pero yo no lo he hecho nunca, yo lo he visto, ¿sabes? Se toma una rama, se pela, ¿no es cierto? Se le pone barro y le pone unas cosas para que esa rama cambie el fruto. Y en vez de transformar, de darnos un fruto malo, nos pueda por fin dar una naranja exquisita. Así es el corazón de nosotros. Somos, sin Cristo, solo un fruto malo. No voy a decir nada más, solo malo. Con Cristo venimos a ser como una vid que da esa uva dulce, agradable, pero pegados a Cristo. Y de esa manera, entonces, al ser injertados en Cristo, podremos producir fruto como el fruto del Espíritu Santo. Algunos se lo saben de memoria, que el fruto del Espíritu Santo es... Yo sabía que algunos se lo saben. Los que no se lo saben, tarea para la casa, hay que leer. El cambio que obra por el sacrificio de Cristo. El segundo aspecto entonces que tenemos es que si pudiéramos resumir todo este texto, que ahora sí ya estamos respecto del versículo 11 al 18, diría que se desprende que gracias a la obra de Cristo en la cruz, judíos y gentiles son reconciliados y ahora tienen acceso al Padre a través del mismo Espíritu Santo. Antes de Cristo, los gentiles, nosotros, vivían lejos de la promesa de Dios, sin esperanza, qué terrible, y separados de los judíos por una pared de hostilidad. Pero Él ha derribado esa barrera, haciendo que ambos grupos sean un solo pueblo y trayendo paz. La salvación, que antes era inalcanzable por las obras, ahora es un regalo de Dios que une a todos en una misma familia espiritual. Cabe destacar aquí algo para comprender mejor cuando este texto está hablando acerca de la diferencia entre gentiles y judíos. No es una diferencia menor. El pueblo de Israel, históricamente, a través de lo que señala la Escritura, era el heredero de las promesas de bendición. Era el pueblo de Dios. Y los gentiles son todos aquellos que no tenían estas bendiciones, ¿no es cierto? Y gentiles también significa paganos, idólatras. Eso es hoy día también la realidad de la persona que no tiene al Señor. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, como ya lo dije, sin Cristo, alejados de la promesa. Es tremendo vivir sin esperanza. Yo no sé si alguna vez le ha tocado situaciones en su vida en las cuales parece que la esperanza ha desaparecido. Es muy dramático no tener esperanza. En el mundo antiguo, esta esperanza estaba asociada además a la muerte. O sea, y las personas y mucha escritura de los primeros siglos y previo a Jesucristo, de la literatura, sobre todo greco-romana, incluso algunos dramas, tragedias, hablan acerca de la angustia y desesperanza que produce la muerte. Algo de lo que tenemos que estar seguros, todas las personas, dígalo fuerte. Exactamente. Y eso trae, igual que hoy día, angustia, ansiedad, inquietud. Solamente comentar muy brevemente, hace algunas semanas tuve la bendición, digo yo, de ser invitado por el papá de un conocido que estaba
ya en las últimas, y finalmente falleció, como para llevar lo que ellos entendían, era algo así como la extrema unción, ¿ya? Claro, porque vienen de un contexto católico, pero es curioso porque en vez de buscar un cura, como Jorge, el hijo mayor de él, conversamos siempre acerca de la iglesia y cada este proceso de oración. Yo le decía, mira, yo lo que más puedo hacer es que oremos por tu papá, le decía. Y entonces él sintió que en ese minuto, frente a este proceso, en vez de traer a alguien, él quiso llamarme. Y fue una experiencia interesante ahí llegar a hablar acerca de estas cosas, porque la muerte es inevitable. Entonces el mensaje no era para esta persona que ya además estaba en un estado de coma que probablemente no escuchaba ni entendía todo. Y hablar entonces acerca de la única esperanza que hay en un ambiente adverso no es tan simple. Pero eso pasa con las personas. Hay desesperanza en los últimos momentos, pueden sentirse muy tranquilos, pero enfrentados a este paso viene la incertidumbre. Pero precisamente la palabra del Señor nos trae esperanza. La obra de Cristo entonces vuelve a traernos a las manos del Señor. Ahora sí somos parte del pueblo y por lo tanto esas promesas dadas en la Escritura desde el libro de Génesis son para nosotros. Son para cada uno de los que estamos acá, que el Señor nos ha llamado para vivir una vida diferente. La obra de Cristo entonces derriba la división por medio de Jesucristo y Él viene a satisfacer la ley, lo que viene a ser mucho mejor incluso de lo que tenía el pueblo de Israel, porque para el pueblo de Israel la posibilidad de estar reconciliado con Dios se realizaba a través de sacrificios constantes y permanentes, que además no lo podía hacer cualquiera. Era complicado. Si nosotros hoy día nos ponemos a mirar, que era difícil aquí, había toda una ley y nadie puede cumplir esa ley. Pero Jesucristo y la obra de Cristo viene y satisface esa ley y elimina entonces esa enemistad propia de poder cumplir la ley. Ahora su justicia nos la trae. Y aquí entonces viene esta expresión de la cual hablaba al comienzo, porque dice que hizo la paz, logró la paz al reconciliar a ambos pueblos con Dios y entre sí, creando un nuevo pueblo en él. Y el versículo 14, está ahí el versículo 14, dice, comienza exactamente igual, dice, porque Él es nuestra paz. ¡Qué tremendo! Este es un nuevo comienzo. El último aspecto de esta meditación, un nuevo comienzo en la paz de Cristo. ¡Qué tremendo! Esta es la iglesia príncipe de paz, así que tenemos que hablar de la paz, ¿no es cierto? En estos versículos, entonces, vamos a ver cómo la obra de Cristo se aboca en traer paz. Fíjese que en estos versículos que hemos leído, al menos hay 3 veces que se va a repetir, que es nuestra paz, que va a hacer la paz y nos va a traer una nueva paz, una nueva vida en paz. Y aquí entonces entra lo que decíamos al comienzo, lo que queremos, lo que anhelamos, la paz. Solamente la vamos a encontrar en Cristo. Hace 80 años atrás, el mundo crea una organización en octubre de 1945. Y saco la cuenta rápidamente porque son justo 10 años más que yo. Dice que se crea esta organización que se llama la Organización de las Naciones Unidas, cuyo objetivo principal tenía que ver con garantizar la paz y el progreso y el desarrollo. Yo quisiera preguntarles, haciendo un análisis, ¿se ha logrado ese objetivo? Fíjense que una parte importante tenía un mapa, porque estuvimos hablando a propósito de que también se conmemoran los 75 años de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿ya? Entonces comentábamos ahí con algunas personas, yo tenía un mapa ahí que había logrado Google, ayuda mucho, San Google,
de la serie de países que son parte de la ONU, donde está lejísimo el tema de la paz. Nuestro hermano nos está pidiendo orar por, ¿cómo se llama? Somalia. Y nos decía todas las atrocidades que se viven. Fíjense que Somalia en el año 60 se incorpora a la ONU. Es uno de los países que está ahí para garantizar la paz y la unidad. Es contradictorio, ¿no es cierto, hermano? Y parte de los países que usted nos trae regularmente, por los cuales deberíamos orar, son países miembros. Y hay países que son relevantes en esta organización y están en guerra. La paz, como ya lo decíamos, cuando la buscamos por iniciativas humanas, nunca la vamos a encontrar. Por eso este texto que nos habla del apóstol Pablo nos dice claramente, porque Él es nuestra paz. Y entonces, a través de esto también vamos a encontrar la unidad. Dice que se derriba esta pared. O sea, ya no hay dos pueblos, hay uno solo. Y es la iglesia. Los que estuvieron en el día de ayer en la, ¿cómo se llama? EPO, es escuela... Paroficial, eso, gracias. En la escuela esta se hablaba acerca de la iglesia, ¿no es cierto? Y se hablaba de la iglesia visible y la iglesia invisible y la universalidad de la iglesia. Hoy día, cuando nosotros estamos tocando estos textos, nos damos cuenta de que en Cristo esta reconciliación permite la unidad de la iglesia. Pero la unidad de la iglesia no se basa en el autoritarismo. Me gustó mucho la clase esta, ojalá que haya quedado grabada y la puedan ver, hermano, y no porque la haya dado el pastor Diego, que es sobrino nuestro, sino que pues en realidad me agradó bastante. No se basa en el autoritarismo de quienes ejercen la autoridad en la iglesia. No, tenemos que ser todos, estar unidos. No, tenemos que hacer todo esto, tenemos que... No va por ahí. La unidad en la iglesia parte cuando Cristo ha tomado el control de nuestra vida y trae esa paz que nos permite estar con tranquilidad, con quietud, con amor, como decían los niños, con mucho amor hacia nuestros semejantes, independiente de que van a haber cosas que no nos parezcan bien, que van a haber diferencias, pero la unidad y la universalidad de la iglesia se basa en que Cristo es nuestra paz. Y esta nueva vida a la que somos llamados, el partir de nuevo, este pueblo que se construye a partir de derribar esta pared, se hace por la sangre de Cristo. Y es por gracia. Y es basado en esa paz. Que el Señor permita, amados hermanos, que esta paz sea también la realidad, que Cristo sea tu paz. Que Cristo sea nuestra paz. Oremos, hermanos. Te damos gracias, Señor, a esta hora, porque